Bueno, los metales, ¿qué pasa en el proceso de corrosión? Los metales se deterioran por un proceso electroquímico generado por un ataque químico de su entorno. El entorno está representado por el oxígeno y el agua. Ustedes saben que los metales tienen electrones libres. Cuando estudiamos la unión metálica, decíamos que estaban los cationes y que estaban insertos en un mar de electrones. Esos electrones libres eran los que conducían la corriente eléctrica. Entonces, los electrones libres de los metales son capaces de establecer pilas electroquímicas. En el proceso de corrosión se asocia con pilas electroquímicas que se dan entre diferentes metales o entre microcristales de una aleación metálica. ¿Te acordás que aleación metálica la vimos cuando estudiamos soluciones y decíamos que era el soluto sólido y el solvente sólido? Eso era un ejemplo de aleación. Fíjate, ¿qué tienen en común estas imágenes? Acá tenés una moneda de plata que está con una pátina oscurita, tenés el casco oxidado de un barco, una lata oxidada, y una estatua que originalmente está hecha en cobre, pero se ha cubierto por una pátina de óxido. Entonces, ¿qué tienen en común estas imágenes? Bueno, que están todas oxidadas y han sido víctimas del proceso de corrosión. Cuando estudiamos el aire, ¿te acordás que dijimos que el principal componente era el nitrógeno, pero que le seguía en porcentaje el oxígeno, con un 21%? Y por otro lado tenemos el agua en nuestro medio ambiente que está saturada de oxígeno. Y vos, por lo que viste en la clase de electroquímica, sabés que este agente, el oxígeno, este gas, es el agente oxidante más abundante en la naturaleza. ¿Por qué decimos que es oxidante? Bueno, por su alta tendencia a reducirse. El oxígeno molecular pasa de número de oxidación 0 a -2. Por eso decimos que se reduce y es oxidante. Fíjate que tanto en medio ácido como en medio alcalino tiene un potencial de reducción positivo, que está por sobre el hidrógeno, es un potencial alto. Fíjate, en medio ácido es 1,23 voltios y en medio alcalino 0,40 voltios. Entonces, esta capacidad de reducirse tan alta hace que sea un potente oxidante y que genere la corrosión del hierro y del acero. ¿Te acordás el acero? Bueno, no sé si lo hemos visto. El acero es el hierro con un porcentaje variable de carbono. Ese porcentaje variable va entre 0,08 y 2% de carbono. Entonces, este oxidante afecta mediante el proceso de la corrosión al acero. Entonces, ¿cómo definimos corrosión? La corrosión es esto: un metal pasa a formar parte de un compuesto, y es lo que vamos a explicar ahora. Un metal pasa a formar parte de un compuesto, siendo el oxígeno el principal agente oxidante presente tanto en el agua como en el aire. Mirá lo que sucede en la corrosión. El hierro de cualquier sustancia, de cualquier elemento, el hierro de una lata, el hierro del casco de un barco, se oxida con un potencial de menos 0,44 voltios. Y el oxígeno se reduce a oxígeno, en este caso en medio alcalino, pasa a oxígeno -2. Es decir, que el oxígeno tiene, en este caso 0,40, un mayor potencial de reducción. Se reduce el oxígeno y oxida al hierro. Si sumamos y calculamos la FEM, nos da justamente que esta reacción
es un proceso espontáneo, o sea que se da espontáneamente la oxidación del hierro en nuestro medio ambiente húmedo, y más en San Nicolás que tenemos el río ahí al lado. Entonces, ¿qué estamos viendo? Mirá, en la reacción química, que el hierro pasó a formar parte de un compuesto. Un metal pasa a formar parte de un compuesto. Lo mismo le pasó a la plata en la imagen que vimos de la moneda, lo mismo le pasó al cobre de la estatua, que lo vimos también en la imagen. Entonces, en este caso hay una oxidación del hierro que se transforma en hidróxido de hierro 2. Pero si hablamos de corrosión, esto no queda acá, porque el hidróxido de hierro 2 vuelve a reaccionar con el oxígeno y se transforma en hidróxido de hierro 3, que es justamente esa herrumbre, ese material que se ve, por ejemplo, en esta imagen que tenemos acá, que es un clavo oxidado inserto en una madera. Esta herrumbre, ese material que parece un polvo rojizo, es justamente la herrumbre, que se genera en presencia simultánea, lo estás viendo en la reacción, de oxígeno y de agua. Y también se habla que hay un movimiento de cationes. ¿Por qué? Porque yo te dije que este hierro 2 se transformaba en hierro 3. Entonces vamos a ver en qué consiste y dónde ocurre esta reacción redox que genera la corrosión de cualquier metal. Nosotros lo vemos específicamente en el hierro. Mirá, fíjate lo que pasa en un clavo. En el clavo, en la parte de la cabeza, que está más en contacto, vamos a suponer que este clavo es como este, que está clavado en la pared o en una madera. En la zona de la cabeza es donde existe mayor cantidad de oxígeno y de humedad. Pero la zona donde se genera la oxidación es en el cuerpo del clavo. Ahí el hierro pasa a hierro 2, se oxida, mientras que donde hay oxígeno se genera la reducción del oxígeno y genera la zona catódica, y en donde se oxida el hierro es la zona anódica. No hablamos de una pila porque acá no estamos hablando de semiceldas, por eso hablamos de zona. ¿Y por qué la herrumbre se genera acá cerca de donde está el oxígeno? Bueno, porque justamente este catión hierro 2 migra junto con los electrones por el cuerpo del clavo y llega a donde está el oxígeno y lo reduce. Entonces, en este caso, hay que tener en cuenta que tanto la oxidación como la reducción se generan en zonas separadas. O sea, cuando vos ves herrumbre, siempre tenés que pensar que a una corta distancia se está deteriorando el metal en la zona anódica. ¿Cuáles son las causas que favorecen este proceso de corrosión? Bueno, la diferencia en la distribución del oxígeno y las impurezas del metal. Las impurezas del metal me refiero si estamos hablando del hierro. ¿Por qué se va a oxidar el hierro? Porque está contaminado con alguna impureza, que es lo que vamos a ver ahora. Bueno, ¿cuál sería el ejemplo de la diferente distribución del hierro? Fíjense que siempre que aparezca herrumbre va a ser en la zona donde hay más concentración de oxígeno. Por eso acá se genera el hidróxido que viene de la zona anódica, viene el catión hierro, pasa a la zona donde hay mayor cantidad de oxígeno y ahí se genera el hidróxido de hierro 3. Entonces, en esta zona aparece la herrumbre, pero el hierro se empieza a deteriorar un poco más alejado del lugar donde vemos
este polvo de color oscuro. Y fíjense que la oxidación del oxígeno, en este caso, lo vemos en medio ácido, en medio alcalino y en medio ácido, o sea, se puede dar cualquiera de las dos situaciones. Pero ustedes tienen que notar una cosa: cuando el oxígeno se reduce, o sea, pasa de número de oxidación 0 en el oxígeno molecular y pasa de 0 pasa a -2 en el agua, o lo mismo acá, cuando pasa de 0 a -2 en el oxidrilo, en este caso particular, fíjense en medio ácido, ¿qué pasa con los protones? Si disminuyo la cantidad de protones, significa que estoy frenando esta reducción del oxígeno. Entonces, esto trae como consecuencia que al aumentar el pH, o sea, cuando el medio es alcalino, porque acá ustedes tienen que recordar el tema de ácido-base. Cuanto aumentaba el pH, por ejemplo 8 o 9, la concentración de protones es baja. Entonces, los medios alcalinos, donde la concentración de protones es baja, genera una menor corrosión. Por eso se dice que si el pH de una zona es más o menos 9, 8, 9, eso frena la corrosión. ¿Y qué pasa con el tema de las impurezas? Fíjense en este grafiquito que acá no tenemos ni agua ni oxígeno, pero tenemos el cobre que está representando impurezas. Tenemos en el centro el hierro. El hierro se corroe si tiene inserta, cercana, alguna impureza. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, porque justamente el cobre, si lo comparamos con el potencial del hierro, tiene mayor tendencia a la reducción. Se reduce el cobre, que es la impureza, y se oxida el hierro. Esto generalmente pasa cuando se dejan con tierra los elementos de jardinería, donde si bien no hay humedad, esa tierra puede tener impurezas, por ejemplo cobre, y se oxida la pala o lo que pueda ser de hierro que hemos usado en jardinería. Entonces, en este caso, las impurezas, como el cobre, están haciendo el mismo efecto que el oxígeno en este caso. Esas sustancias, el oxígeno o el cobre, se reducen y oxidan al hierro porque tiene un mayor potencial de oxidación. Y como ven, en el caso del cobre y del hierro también es un proceso espontáneo porque la FEM, si calculamos de acuerdo a estos valores, la FEM es positiva. ¿Se acuerda que decíamos el potencial del cátodo, que en este caso es 0,34, menos el potencial del ánodo, que en este caso es menos 0,44, sería 0,34 menos 0,44 nos da 0,78. Y eso es un proceso espontáneo. Bueno, ¿y qué se ha inventado para evitar la corrosión? Fíjense, ustedes por ahí ya conocen que existen revestimientos protectores de la corrosión, que pueden ser, por ejemplo, grasa, pintura, aceites, o algo un poquito más sofisticado que son láminas metálicas que por electrólisis se van a pegar al hierro y lo van a proteger. Y es lo que sucede, por ejemplo, con las latas de conserva que están cubiertas de estaño o las chapas galvanizadas. El estaño fundido protege a las latas de acero, que sería la hojalata, siempre y cuando la capa de estaño permanezca intacta. ¿Por qué? Porque el estaño
tiene un mayor potencial de reducción, pero el hierro tiene más tendencia a oxidarse. Entonces, si la lata se lesiona y queda un poco expuesto el hierro que tiene abajo, ese hierro se va a oxidar. Entonces, en ese caso, el estaño estaría actuando como cátodo y el hierro, al oxidarse, estaría actuando como ánodo. Esto sucedería en presencia también de agua o de oxígeno. Pero recuerden esto, que las latas que usamos para conservas, si bien tienen un vencimiento por los elementos que contienen, pero también por las posibles lesiones que puedan tener las latas. Distinto sucede con el hierro galvanizado con zinc, por ejemplo. ¿Por qué? Porque el zinc tiene mayor tendencia a oxidarse. Entonces siempre va a proteger al hierro, porque si hay alguna rajadura o algo, el que se va a oxidar es el zinc, y el hierro siempre va a permanecer reducido en el cátodo. Y a eso lo llamamos protección catódica. Cuando el metal que nosotros queremos que no se oxide, lo transformamos en cátodo, lo estamos protegiendo. ¿Por qué? Y porque en el cátodo se genera la reducción. Entonces, al estar reducido, el metal va a quedar intacto. Esta protección catódica, decimos que el material a proteger se convierte en cátodo y el metal que protege se oxida, como en este caso el zinc, y genera el ánodo de sacrificio. Fíjense que en este caso, a diferencia del que vimos con el estaño, el que se oxida en este caso es el zinc, que pasa de zinc 0 a zinc con 2 carguitas positivas, mientras que el hierro está en el cátodo y permanece reducido. Fíjense que acá el que se corroe es el zinc, mientras que acá el que se corroe es el hierro. El hierro en este caso está actuando como ánodo, mientras que en este caso está actuando como cátodo. Por eso decimos que hay una protección catódica. Esa protección catódica es eso, hacer que el metal que queremos proteger funcione como cátodo. ¿Y qué tenemos acá? Mira, en este caso lo que tenemos es un tanque de almacenamiento subterráneo y que está unido por un alambre al magnesio, a una barra de magnesio. En este caso es la protección catódica que se hace para las tuberías subterráneas. El metal a proteger, que en este caso es el hierro, lo convertimos en cátodo. Justamente se eligen metales como el zinc o el magnesio que tienen una mayor tendencia a la oxidación. Por lo tanto, van a estar en el ánodo y van a generar el ánodo de sacrificio. La barra de magnesio o de zinc serviría como ánodo de sacrificio y este es el tanque del metal que queremos proteger. Esto es común en los barcos. Si ustedes prestan atención, en el casco de los barcos existen trozos de metal que actúan como ánodos de sacrificio. ¿Por qué? Porque se van a oxidar esos trozos de metal y el casco del barco va a permanecer protegido. Y esto sucede espontáneamente porque el magnesio tiene un mayor potencial de oxidación o un menor potencial de reducción respecto del hierro. El hierro se va a reducir, fíjense que el potencial es menos 0,44, es mayor, por lo tanto se reduce, mientras que el magnesio tiene un potencial menor, se oxida. Y la FEM de esta pila es positiva, por lo tanto es un proceso
espontáneo. Bueno, el magnesio tiene mayor tendencia a la oxidación, y otra protección que se hace en los radiadores del auto, al agua que va en este caso colocado dentro del radiador, que va a estar en contacto con el hierro del radiador, se le coloca una sustancia que se llama cromato de sodio. A eso se lo llama, bueno, el cromato de sodio, ¿qué pasa? Cuando empieza a oxidarse el radiador, enseguida se forma cromato de hierro. Este hierro viene de la posible oxidación del radiador, del hierro del cual está hecho el radiador. Pero ¿qué pasa? Forma una película inerte que evita que se siga oxidando. Y eso es el concepto de pasivación. Pasivación es esto, la formación de una película que evita que se siga corroendo, no sé bien cómo se dice, el radiador del auto. En ese caso, el ánodo que se forma, en el ánodo se forma el cromato de hierro 2, que es insoluble e impide la posterior oxidación. Esto se da en el ánodo porque se oxidó el hierro, pero justamente por la formación de esa sustancia se evitó que se siga deteriorando por corrosión el radiador del auto o cualquier otra sustancia que se pueda ser factible de pasivación. Bueno, y hasta acá tenemos lo que sería el tema de corrosión. Pero yo agregué una diapositiva más. ¿Por qué te explico esto? Porque si vos anduviste mirando en el aula, yo te puse como un dibujito en una imagen, en el tema electroquímica, te puse un auto cuyo combustible es hidrógeno. Para ejemplificarte, porque digo, a lo mejor no te diste cuenta y pensaste, ¿qué hace este auto acá? Bueno, los autos, en este caso, el auto que usa hidrógeno como combustible, funciona de la siguiente manera. Mirá, yo no sé si alcanzás a ver bien, este es el auto mirándolo desde abajo. Estas serían las 4 ruedas del auto. Esto no tiene nada que ver con corrosión, ¿eh? Corrosión ya terminamos el tema. Esto es para explicarte cómo funcionan los autos a hidrógeno, que no sé si llegarán o andarán en nuestro país, pero bueno, en Europa y en otros países son más comunes. Fíjate, los coches que tienen hidrógeno, este hidrógeno viene de una electrólisis del agua, que vos ya lo vas a haber estudiado y te lo van a explicar en el trabajo práctico. O sea, hasta acá sería la función de el concepto teórico de dónde sale el hidrógeno. Sale de una electrólisis. Estos coches tienen un motor eléctrico, una pila de combustible y una batería. Y en el tanque justamente tiene hidrógeno. ¿Y cómo funciona esto? El hidrógeno almacenado en el tanque abastece la pila de combustible. A su vez, en esta pila se inyecta aire, oxígeno, que conforman la pila que se va a dar entre el oxígeno que se inyecta en la pila de combustible y el hidrógeno. La reacción del aire y del hidrógeno almacenado en el tanque genera tanto electricidad para que se mueva el auto como agua. Esa electricidad producida alimenta la batería, la cual a su vez abastece el motor. Y el agua que sobra se expulsa mediante el caño de escape del auto. Es decir, es un mecanismo
a través de una pila, por eso me pareció pertinente mostrártelo, pero lo fundamental era que vos conocieras dentro de las aplicaciones industriales de la electrólisis, que conocieras que puede servir como combustible renovable.